nunca se aparten de tu ley, y tú los prosperes en tu camino. Amén. Y ahora, hermanos, el ritual de la palabra. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Lucas. Vamos a abrirlo en el capítulo 2 y vamos a leer alternadamente los versículos del 21 al 38. Damos unos momentos para que tengan toda su Biblia en esta lectura. Es Lucas, capítulo 2, y empezamos en el versículo 21, vamos a terminar en el 38, vamos a leer alternadamente. Yo inicio con el 21 y nos reunimos todos en el versículo 38. Versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, en la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contra dicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. También Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Y ahora, hermanos, preparámonos, tomen sus asientos, por favor, para la proclamación de la palabra, a cargo de nuestro hermano Gabriel Segura. Vamos a orar, hermanos. En esta mañana todavía del 26 de diciembre, estamos aquí reunidos, Señor, para darte honra y gloria, para proclamar tu evangelio, aquellas buenas nuevas de gran gozo con las cuales distinguiste a la humanidad y a nosotros nos has llamado a redención y salvación. Te damos gracias, Señor. Y te pido que cada una de las palabras que sean expresadas en este tiempo por tu siervo sean de bendición para cada uno de nosotros y que cada uno de los que escuchen este mensaje, ya sea en este momento o en alguna de las repeticiones que gracias a ti tenemos en las redes sociales,
sea de edificación para sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pues mis queridos hermanos, este es el último domingo del mes de diciembre. Con este domingo cerramos durante el temario que nuestro pastor, el hermano Marcos Reyes, ha destinado para que podamos estar hablando durante estos 4 domingos de diferentes cantos expresados en el transcurso de la Biblia, anunciando la llegada del Salvador. Y bajo ese tema, hoy concluimos con el denominado precisamente La salvación ha llegado. El texto de esta mañana es tan rico, tan generoso, como lo es toda la palabra de Dios, que nos permite encontrar tanto material que es de las cosas que a veces complican por lo que digo, por la riqueza de lo que está ahí expresado. Es tanto lo que en estos versículos del 21 al 38 en este Evangelio de Lucas están contenidos que resulta difícil a veces encontrar y no perder el camino para poder guiar la palabra hacia donde Él quiere esta mañana. Y precisamente como el nombre de la predicación es la salvación ha llegado. Durante 4 domingos, los 4 domingos previos, estuvimos practicando, estuvimos trabajando sobre el advenimiento, estuvimos preparando nuestro corazón para la llegada, ¿sí? Más allá de estar preparando aquellos regalos materiales o las compras de fin de año que a veces nos envuelven en su vorágine, nosotros estuvimos trabajando como iglesia para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y finalmente ayer llegó la Navidad. La salvación ha llegado. Obviamente en el pasaje que leíamos tenemos un desfase, ¿no? O sea, aquí habla de que fue hasta los 8 días en que María y José llevaron al niño al templo. Y para nosotros, pues, en la fecha que ha sido seleccionada, que sabemos que no es la fecha en la que nuestro Señor nació, porque obviamente no coincide en ningún dato histórico de los fuertes que los teólogos están revisando, pero finalmente es una fecha en la que el mundo se detiene, las guerras se detienen, todas las actividades económicas se detienen. Probablemente es el día en que más detención económica exista con respecto a que no vayamos a trabajar, terminamos temprano, el día 23, 24 y el 25 generalmente lo pasamos en casa. Y lo pasamos en casa, y en México nuestra costumbre pues altera un poquito también esta situación, porque celebramos en familia el 24 y el 25 tenemos la parte del recalentado para esto. Pero realmente la celebración debió de haber sido ayer. Ayer en otras partes del mundo se reúnen para tener esta cena o comida navideña. Y por lo tanto, nosotros hoy, un día tan solo después, venimos al templo y podemos escuchar esta predicación. Este tiempo en donde Dios nos está llevando de la mano para conocer 3 mensajes en una sola exhibición. Lo primero que voy a invitarles a que busquen en sus Biblias, vamos a ir repasando estas 3 porciones que en lo personal encontré y que obviamente podrá diferir de algún otro predicador, de algún otro hermano, porque obviamente Dios nos habla de diferente manera a cada uno de nosotros. Entonces, y la intención de que ustedes ahora vayan a la Biblia y la observen y la lean es con objeto de que nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu, también les guíe a conocer de diferentes formas lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Porque si nosotros escuchamos, que lo hacemos con frecuencia cuando se proclama el Evangelio, es
como si a cada uno le hablara el Señor. ¿Sí? Y así es, porque el Espíritu Santo sabe las necesidades, sabe las aflicciones, sabe las alegrías, sabe cada uno de nuestros pensamientos, y por eso hoy quiero invitarles a esta parte. La primera zona, el primer fragmento, la primera sección, la vamos a encontrar en los versos 21 al 24. En estos versos, nosotros podemos ver a un José y a una María que están realizando algunas actividades importantes y necesarias. Esas actividades implican el obedecer a Dios. Y los vemos dirigirse al templo, cumplir con la ley de Moisés, ¿sí? Que establecía que a los 8 días los niños deberían de ser presentados en el templo y celebrar la ceremonia de la circuncisión, que sellaba el pacto de los hijos con Dios. Y entonces van al templo, circuncidan al niño y le ponen Jesús. Es relevante esta situación porque, de acuerdo a las costumbres, a los usos y costumbres de ese tiempo, y todavía en nuestras épocas, los hijos normalmente llevaban el nombre del padre, ¿sí? Pero aquí habían recibido una instrucción especial. Habían recibido la instrucción de que ese niño debería de llamarse Jesús. Y así lo establecieron, así lo hicieron. Entonces, nosotros comenzamos a ver una tendencia en estos 3 versos tan solo, en donde podemos encontrar que ellos estaban obedeciendo una serie de, podríamos decir, reglas, lineamientos, indicaciones, en donde había que ir al templo, había que circuncidar al niño y, de acuerdo a lo que habían recibido de parte del ángel, ponerle Jesús. Pero también va más allá esta situación. Va más allá porque permite que José y María también presenten una ofrenda de agradecimiento a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos lo propio los domingos, cuando pasa el alfolí, nosotros estamos también reconociendo este proceso de alabanza y gloria a Dios. Estamos también, al estar acá, purificándonos. Pero ellos lo hacen de acuerdo a una situación financiera muy particular. Nosotros entendemos que Jesús es el Rey del mundo, ¿sí? Que es el Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, Él eligió venir a esta tierra, encarnarse en un ser humano, con objeto de mostrarnos que era posible cumplir con sus mandamientos, con sus señalamientos. Y así lo hace, y nace en un pesebre, sale pudiendo haber nacido en cualquier parte del mundo, en cualquier palacio, rodeado de sirvientes. Él decide venir a mostrarnos que para eso había nacido, para servirnos. Y entonces presentan ofrendas de purificación de acuerdo a su situación económica. Es muy claro Lucas cuando nos señala este punto. Obviamente Lucas tiene la característica de ser muy puntual en sus apreciaciones. Y nosotros a veces dejamos que esto se vaya de nuestro control, pero al especificarnos que tan solo con 2 palominos habían hecho este proceso de purificación para el niño, están indicándolos, está diciéndonos que José y María a veces metían las manos en su bolsa y no encontraban más que aire. El tiempo de la llegada, el tiempo de la salvación ha llegado, hermanos. Y en los siguientes versos, en los versos que siguen al 24, o sea, del 25 en adelante, nosotros vamos a encontrarnos con una figura también muy interesante. Una figura en la que nosotros podemos hacer una similitud con respecto a nosotros. Algunos de nosotros podemos identificarnos con Simeón porque hay varias cosas que este nos enseña, nos señala. Nos enseña que Simeón obedecía a Dios. Búsquelo, ¿sí?
nos enseña que Simeón amaba mucho a Dios, ¿sí? Si yo pidiera ahora que levantaran sus manos y me dijera cada uno cuánto ama a Dios, seguramente, como decía Daniel hace un momento, nos pasaríamos horas y horas demostrando nuestro amor, porque nos ha amado de una manera tal que lo dice su palabra, nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y nosotros, por él, por su sangre derramada en la cruz, estamos aquí porque somos salvos, porque hemos sido llamados a redención, hemos sido llamados a salvación. Y cuando nos habla la palabra de que la salvación ha llegado, nosotros podemos decir amén y gritar amén y aleluya y decir su nombre con todo el fervor, con toda la emoción. Hay veces que a nosotros los presbiterianos se nos señala que no debemos de ser tan emocionales. Y efectivamente, no es correcto, pero sí tenemos emociones. Sí podemos sentir, sí podemos vibrar, sí podemos sentir que la piel se enchina de repente, como decimos aquí en México. ¿Sí? Cómo los vellitos se levantan en nuestra piel, porque sabemos que Dios ha nacido en nosotros, que Emmanuel está aquí, que el Rey de Reyes está con nosotros. Entonces, volviendo a esta parte de Simeón, nosotros podemos encontrar que Simeón obedecía a Dios, ¿sí? Amaba mucho a Dios, tenía una esperanza, ¿sí? Porque nosotros tenemos en nosotros la esperanza de ver a Jesús algún día. Eso es lo que nos mueve y nos alienta a estar aquí hoy, domingo, cuando mucha gente está en casita rascándose el ombligo, ¿sí? Esperando que alguien vaya a la panadería para traer unos bolillitos para hacernos una torta de bacalao o de romeritos. Pero nosotros tenemos la esperanza y por eso venimos y nos alimentamos y nos gozamos junto con otros con las nuevas de gran gozo que están en nosotros. Nosotros descubrimos en estos pasajes, en estos versos del 25 en adelante, que el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo está con usted, hermana, hermano. Usted puede decirlo abiertamente, usted puede sentir su presencia en su vida, usted puede tener la certeza de que a pesar de las incomodidades, de su falta de salud, de su precaria economía, el Espíritu Santo le alimenta y le dice que usted es de Dios. Pues demos gracias a Él, porque la salvación ha llegado. La salvación ha tocado a nuestras puertas y nosotros escuchamos su voz, que fue como un susurro para algunos y para otros como un torrente de mar que le dijo: apártate de esa situación y ven a mí. Simeón estaba ahí presente porque había recibido una promesa. Él tenía una promesa de Dios y usted y yo tenemos cientos de promesas que están en la Biblia. Usted puede encontrar en este libro, ¿sí? En este libro que Él nos dio, usted puede saber que aquí hay encerradas centenares de promesas con las cuales cada uno de nosotros tiene la posibilidad de entender lo que Dios ha hecho. O sea, comprender lo que Dios hizo en la cruz solamente es posible a través de la lectura consistente, persistente de la palabra, de su palabra. Y de que cada que encontremos una promesa, nos apropiemos de ella. Así como Simeón. Simeón había recibido de que no moriría si sus ojos no veían al ungido. Y ahí estaba. En esa mañana, habiendo obedecido la palabra de Dios, habiendo escuchado al Espíritu Santo, que lo llevó ahí. ¿Qué fue lo que lo trajo aquí, hermano? El hecho de que tenía que venir a prender la luz, a prender la computadora y hacer la transmisión o a tocar el piano. Déjeme decirle que no. Está usted aquí presente porque el Espíritu Santo lo trajo. Y le ha encomendado una actividad, ¿sí? Porque todo lo que debemos hacer y hacemos es para su honra y su gloria.
Entonces el hecho de estar aquí dirigiendo, expresando un mensaje, saludando, estirando el gel, haciendo cualquier cosa dentro del templo, alabando, orando, pasando a dar un testimonio, es parte de lo que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros y así en la vida de Simeón. Y Simeón toma al niño, ¿y quién de nosotros que ha sido bendecido con el hecho de ser padre no puede recordar en este momento, entrecerrando sus ojos, la emoción de sentir a nuestro hijo en nuestros brazos levantado y a veces ofrecido a Dios? Y así Simeón hace esto, eleva un cántico nuevo, eleva su voz en la alabanza, gloria de Dios, rinde su vida para que Dios sea alabado, sea glorificado. Va al templo, como nosotros, hermanos, como nosotros paulatinamente comenzamos a reunirnos en estas aulas, pues sí, porque finalmente enseñamos, ¿sí? En este lugar que tiene 72 años de haber sido dedicado para la honra y gloria de nuestro Dios, ¿sí? 72 años en los que hemos visto muchas cosas, pero hoy estamos aquí para alabar su nombre. Y Simeón recibe la respuesta a la promesa recibida. Ahí está el ungido. No nos dice la Biblia cuántos años tiene Simeón, ¿sí? Lo hará un poquito más adelante con la presencia de Ana, pero Simeón podemos entender que era un hombre anciano, ¿sí? Que había esperado, había creído. Y su creencia estaba demostrada, porque no basta con que digamos que creemos. Es necesario que mostremos constancia, perseverancia y que tengamos la suficiente fe de que a pesar de que no se ve, Dios está con nosotros. Al tomar al niño en sus brazos, Simeón hace algunas proclamaciones, hace algunos señalamientos importantes para la vida del pueblo de Israel. Reconoce que ahí está expresada la consolación de ese pueblo y que ese niño representa la única esperanza para el mundo, en especial en ese momento para Israel. Pero ese niño significa la esperanza para el mundo. Es la forma más concreta, la forma a veces visual que nosotros como seres humanos necesitamos, porque necesitamos ver algo que podamos tocar, algo que podamos sentir, algo que podamos respirar y ver. Y ahí estaba, en ese pequeñito de 8 días. Los que han sido papás, los que hemos sido papás, ¿recuerdan a sus hijos de 8 días de nacidos? ¿Sí? Algunos de nosotros los turnábamos en un brazo, ¿no? Nos cabía su cabecita en una parte del brazo y ahí estaba todo nuestro hijo, todo el amor que sentíamos por esa mujer estaba ahí. Y así lo expresa Simeón. Simeón reconoce que ese niño, ese pequeñito, ¿cuánto pesaría Jesús? 3 kilos, 4 kilos. Ese niño era el Cristo. Y entonces lo proclama y lo dice y lo declara. Ese niño es el Salvador, es el Redentor que ha estado esperando la humanidad y que estaba ahora expresada en ese pequeñito. Ese niño es la luz de todas las naciones. El lema de nuestra iglesia es la luz en las tinieblas resplandece. Y Jesús es la luz. Jesús es la luz del mundo. Jesús, es la luz de los gentiles. Gracias a ese nacimiento milagroso, portentoso, que ahora a lo mejor a la luz de la ciencia podemos entender un poquito más.
¿sí? Aunque todavía no podamos comprender cómo Dios embarazó a María, sí podemos en nuestro espíritu intentar hacerlo. Jesús es la luz del mundo, es la gloria de Israel. Cristo es nuestra gloria. Busque a alguien de ustedes, por favor, Juan 2:11. En Juan 2:11, la palabra de nuestro Dios nos va a decir algo muy interesante. Obviamente no tiene que ver con este pasaje, pero es una forma muy, muy explícita de que usted va a encontrar en Juan 2:11 algo interesante. Y el que lo tenga y tenga voz fuerte, póngase en pies y háblelo y dígalo y declárelo para nuestro Dios, para su honra y su gloria. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Gracias, hermano Alberto. Y nosotros creemos en él y por lo tanto su gloria está aquí presente. La Shekinah de nuestro Dios está presente y nos inunda y llena el templo y llena el mundo porque para eso vino. ¿Sí? Nosotros celebramos su nacimiento, su encarnación. Pero también entendemos que gracias a que nació, vivió, caminó por esta tierra, algún día falleció. Y falleció por tus pecados y por los míos. La salvación ha llegado, dice el tema de hoy. Es el título del sermón del día de hoy. Y podemos así comenzar a llegar hacia el final de nuestro viaje en esta mañana. Podemos imaginar cómo Simeón tomó a ese niño en sus brazos, cómo algunos de nosotros, ancianos, ya podemos levantar a ese niño y enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a aquellos que caminan junto a nosotros en los diferentes lugares a donde Dios nos lleva. Algunos de nosotros esperamos durante mucho tiempo también la presencia de Dios en nuestra vida. Durante años estuvimos en situaciones que no tenían que ver con un ambiente como el que ahora vivimos. En lo particular así es, ¿sí? Y entonces, no a una edad de anciano, pero sí a una edad adulta, el Señor me trajo a sus brazos. Y por lo tanto podemos hablar de que Él es la consolación, de que Él es el Cristo, de que Él es el Salvador de nuestras vidas, de que sin tener yo ningún mérito, y me permito hablar a nombre de todos los presentes y los que nos escuchan a través del internet, ninguno de nosotros tiene un mérito para estar aquí ahora. Sin embargo, Él nos dio su luz, nos dio la oportunidad de ver su gloria y también de reconocer que ese nacimiento había de generar contradicciones. Simeón le habla a María y le dice que va a sufrir, ¿sí? Finalmente, como madre de Jesús, iba a sufrir por ver a su hijo en esa cruz. Pero ella también entendió que ese era el destino y la misión del Hijo de Dios, porque finalmente María reconocía que ese hijo era su Señor y su Salvador, ¿sí? Una situación bien difícil, una situación poco comprensible, ¿no? Las que son mamás podrán saber que pues ahí está Samuelito, a sus 60 años, y sigue siendo un bebé para mi hermana Luz, ¿sí? Pero de repente entender que ese niño era Dios, era el Hijo de Dios, supongo que a María le causaba algún tipo de problemática esa situación. Pero nosotros no tenemos ese problema, nosotros vemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, así como lo ve Simeón, y entonces podemos darle honra, gloria, alabar y cantar nuevamente aleluyas a nuestro Señor. En la parte final, a partir del verso 36, nos encontramos otra figura. Hay otra figura que aparece por ahí, que es Ana. Ana,
que está ahí presente y que curiosamente nos da una serie de datos que es lo que nos permite entender que Lucas es como un sembrador de semillas, ¿sí? Que nos va dando pequeños detallitos que a veces en nuestra lectura rápida pasamos desapercibidos, ¿no? Y entonces nos dice que Ana estaba ahí, que era profetisa, etcétera, pero nos da datos para entender que Ana tenía ¿más de cuántos años, hermanos? Más de 84, sí. ¿Más? ¿Cuántos? Más de 84, pero ¿cómo cuántos más? Calcúlenle, ahí están los datos, ¿eh? O sea, Lucas da datos bien específicos. Como 100. O sea, había quedado viuda hacía 84 años, ¿sí? Más 7 de que se casó, ¿ah? De que perdió su virginidad, ¿sí? Nos da esos detalles, o sea, entonces ya ahí son 91. Y entonces, para las, pues vamos a llamar a las costumbres de la época de Jesús, esa mujer, Ana, se había casado por ahí de los 13, 14 años, ¿sí? Entonces, Anita, en ese momento histórico en que nos relata Lucas, tiene por ahí de los 104 años, ¿sí? Dato interesante, ¿por qué? Porque también tenemos que ver que en esa época una persona de más de 100 años era una persona extraordinariamente longeva. Si hoy nos asombramos de que hay personas que viven más de 100 años, en ese entonces, con esa situación de enfermedades, no había vacunas, obviamente no había el bicho este que nos acosa ahora, pero obviamente que la situación, la insalubridad, la falta de cuidados, tener 104 años y ser declarada por Lucas profetisa del Señor es algo que nos debe de llamar la atención. No volvemos a saber de Ana, ¿sí? Ana está en esa parte, aparece y nos da algunas cosas interesantes. Ana permanecía en el templo. ¿Será que parte de la longevidad está en permanecer en el templo? Bien dice la palabra que un día en el templo, 1000 días es como un día en el templo, ¿no? Entonces, pues les invitamos a que vengamos más seguido al templo ahora que ya paulatinamente comenzamos a recuperar la normalidad en nuestra vida. Tenía una característica que debe de ser algún componente importante en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de servir en la iglesia, de servir de mañana y de noche, a veces pensamos que eso le corresponde a los diáconos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, al pastor de la comunidad de fe. Pero les tengo una noticia, queridos hermanos. Aunque ustedes no hayan sido ordenados oficiales de nuestra iglesia, sí han sido llamados a ser salvos y a participar en nuestra iglesia. Y entonces todos y cada uno de nosotros, por pequeñito que pueda parecernos ante nuestros ojos, repito, nosotros somos capaces de hacer que lo que hacemos carezca de cierta importancia porque no queremos vanagloriarnos. Entonces, hacemos como que lo que yo hago no es importante, pero cada uno de nosotros es un pequeño engrane que permite que la maquinaria de la comunidad de fe tenga efectos que ni siquiera comenzamos a ver. Por ejemplo, cuando les llega el librito digital ahora de escrito está, ¿sí? Nosotros tenemos físicamente aquí periodiquitos que tienen más de un año, Dani, ¿sí? Que comprábamos, o sea, antes de la pandemia, pues sí, no más de un año, por supuesto. Invertíamos
200 pesos bimestrales como iglesia. En el periódico físico escrito está. 2 años después, nosotros no hemos sido capaces de tomar esos libros y entregárselo a alguien que esté esperando una señal, que está como Simeón, que está esperando una noticia, que está esperando un comunicado. ¿Sí? No vamos a llevar al niño, ¿sí? Pero sí podemos llevarle esa buena, ¿sí? Y ahora se los distribuimos digitalmente, sin que contesten. ¿A cuántas gentes les compartió a su vez ese folletito, ese librito? ¿Sí? Obviamente que al hacerlo digital, nosotros, si ahorita tomo mi celular y veo la cantidad extraordinaria de mensajes, de cantos, de Santa Clauses, de renos, de pingüinos que en esta última semana han llegado, podríamos llenar el Polo Norte y el Polo Sur de tanta nieve, ¿sí? ¿Ha compartido usted el Evangelio de Jesús? Porque eso es lo que hace Ana y eso es lo que hace Simeón. ¿Sí? Se paran y ayunan y oran y están en la presencia de Dios y sirven a la iglesia y sirven a su comunidad y cantan alabanzas y glorias a nuestro Dios. ¿Y qué hacen? Dan testimonio de la redención. ¿Es usted realmente un testigo de la redención obtenida por Jesús? ¿O es algo que usted siente que merece, que usted considera que debe de tener y que Dios, como nos predestinó, pues simple y sencillamente, pues ya, usted no tiene nada que hacer? Si aquel o aquella han de ser salvos, pues es porque Dios los predestinó, pero yo no tengo nada que hacer. Pero no, o sea, observemos en estos 2 personajes, aquí en Simeón y en Ana, que estaban esperando una señal, que estaban esperando un cumplimiento de una promesa, y ellos hacen lo que les toca, ¿sí? Alabar, bendecir, ayunar, orar y finalmente dar testimonio de que Dios había nacido. Y esa es la invitación, ese es el exhorto de esta mañana. Sabemos, porque aquí estamos, que la salvación ha llegado, ¿sí? Tenemos conciencia, intelectualmente entendemos que la salvación ha llegado. Pero llegó para sus primos, para sus hermanos en la carne, llegó para sus jefes, para sus compañeros, para sus hijos, para sus nietos. Ese es el reto. Eso es a lo que hemos sido llamados. Esa es la intención de que Dios nos haya llamado. Eso es para lo que mandó a Jesús, para encontrar ese puente en el que nosotros, incapaces, podamos hacer lo que Él tiene para nosotros. Hay tanto que hacer, hermanos. Hay tantos lugares que llenar. Sí, y no nada más físicamente. A través de nuestras redes sociales, llegamos a un grupo mucho más nutrido que este. Pero les estamos discipulando porque ese es el siguiente paso. Esa es la siguiente actividad que como iglesia tenemos que hacer. Y nos estamos preparando para ello. Y nos estamos esforzando cada día. Y estamos trabajando con objeto de que esto se logre y se perfeccione. Porque es para Él. Y a Él, que nació en un pesebre, según celebramos, hace 2000 años aproximadamente, a Él
le va a agradar que cada uno de nosotros proclame su evangelio. Abra si nos dio este aparatito, no nos los dio para jugar de día y de noche. También nos los dio para proclamar su evangelio. Enseñarle al mundo que la salvación ha llegado. La salvación ha llegado.